The day's gone. Sometimes I try to give up. Still you call me when I fell from high. I see you in the days gone by. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Joel Becerril. Algunos de ustedes ya me conocen, nos hemos visto en el grupo de Teens. Soy servidor del grupo de jóvenes del Centro Cristiano Calacuaya. Y pues el día de hoy me toca compartirles un poco de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que no sea yo el que hable, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino que sea únicamente la palabra de Dios y que su Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Pues vamos a orar. Señor, en este día te agradecemos porque eres tú el que nos permite tener tu palabra. Gracias porque es una bendición enorme que tal vez en algunos otros países no la pueden tener libertad de, en el momento que deseemos abrir tu palabra, leer, estar en comunión contigo. Y te damos gracias porque para nosotros es una bendición. Sabemos que ahí podemos encontrar esperanza, palabras de vida eterna. Y pues te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y que este estudio de tu palabra sea de bendición para todos los que lo puedan estar escuchando. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y bueno, chicos, pues el día de hoy preparé una pequeña reflexión. Le puse como título, Fiel sin importar las circunstancias. Y bueno, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles. No me refiero únicamente al tema del coronavirus, que obviamente está muy latente en estos días, sino a la situación actual y a los valores que este mundo quiere que adoptemos. Son tiempos donde el mundo llama bueno a lo que es malo y donde llaman malo a lo que es bueno. Pero bueno, esto no es algo que deba de sorprendernos, ni mucho menos de espantarnos, ya que todo está escrito en la palabra de Dios. Y eso pues ya tiene muchos años. Lo que realmente debe de importarnos es saber cómo vivir en este mundo, cómo vivir esta vida estando aquí en este mundo y cómo negarnos a adoptar los valores que el mundo quiere imponernos. El día de hoy hay muchas doctrinas falsas, que nos dicen que el propósito de Dios para nosotros es que tengamos una vida feliz, una vida de hijos de rey, y tal vez sea una verdad, pero es una verdad un tanto distorsionada, porque ellos dicen que nunca vamos a pasar por aflicciones, que nunca tenemos necesidades económicas, o que nunca tendremos de una enfermedad, o que si tenemos una enfermedad vamos a sanar. Y bueno, estas son cosas que obviamente Dios tiene el poder para hacerlo, claro, Él tiene poder para sanarnos, Él tiene poder para mejorar nuestra situación financiera, aún para librarnos de las muchas aflicciones. Pero bueno, vamos a leer un poco de la palabra. Vamos a ver lo que en realidad dice la palabra en cuanto a las aflicciones y a la tribulación. Y si me quieren acompañar a Juan 16:33, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bueno, pues aquí el Señor Jesús es el que dice estas palabras: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, tengan paz en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que nosotros como hijos de Dios, como cristianos tenemos, que Cristo vino al mundo como hombre y que venció. Vamos a leer acerca de algunos verdaderos seguidores de Cristo y algunos predicadores. Vamos a empezar con Juan Bautista, un personaje que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, hemos leído de él. Y si me quieren acompañar al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice así: Pero el ángel le dijo a Zacarías: No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, como bien podemos ver en este versículo, Juan fue alguien que predicaba el verdadero evangelio. Él estaba en el desierto, predicaba del arrepentimiento y del perdón de pecados y del bautismo en agua. Era un hijo fiel de Dios y, como la Biblia lo relata, un poco más adelante podemos ver que él fue muerto a causa de predicar el evangelio, ya que él le decía a Herodes el tetrarca que no le era permitido tener como mujer a la esposa de su hermano. Entonces, pues la esposa de su hermano hace un plan totalmente diabólico, y resulta que Juan es decapitado, y así muere Juan el Bautista. Entonces podemos ver cómo un hombre que predicaba el evangelio pasa por aflicciones. Vamos a leer un poco de Esteban. Si me acompañan a Hechos del 6 al 10. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Y dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Bueno, pues vemos aquí Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, que predicaba del Evangelio, y que algunas otras sectas se levantaban para discutir contra él, pero obviamente él, al estar lleno del Espíritu Santo y al estar hablando la verdad, ellos no podían contradecirlo. Vamos a leer un poquito más adelante cómo muere Esteban en Hechos del capítulo 7, versículos 54 al 58. Y dice así: Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, a causa de lo que él predicaba. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, podemos ver aquí también la vida de Esteban. Tal vez no la vemos completa, pero vemos que cuando él decide predicar el evangelio de Cristo, es perseguido, y nos podemos dar cuenta que los que perseguían mayormente a la iglesia eran los judíos, personas que se supone que conocían de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo también Esteban es apedreado y es muerto por causa del evangelio, por causa de ser fiel seguidor de Cristo Jesús. Ahora, por último, vamos con uno de los apóstoles que fue utilizado de una manera extraordinaria. Yo creo que muchos de nosotros ya nos estamos imaginando de quién es. Escribió varias cartas que hasta el día de hoy son un tesoro y de bendición para nuestras vidas. Y bueno, pues este es Saulo de Tarso, o mejor conocido como el apóstol Pablo. Veamos rápidamente cómo fue su vida después de ser llamado por el Señor Jesús, cuando Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia precisamente. Pablo, para entenderlo un poquito mejor, Pablo era de la secta de los fariseos. Los fariseos eran muy celosos de la ley. Él fue enseñado por Gamaliel, un grande dentro de esta secta. Por lo tanto, Pablo era reconocido por los judíos. Contaba con el apoyo de los principales de las sinagogas para perseguir a la iglesia de Jesucristo. Pero la vida de Pablo cambia después de que tiene un encuentro con Jesús cuando va camino a Damasco. Y después de este encuentro con el Señor, vemos a un Pablo decidido a predicar el evangelio a costa de su propia vida. Pablo fue despreciado por los judíos después de que a él lo reconocían como un fariseo. Cuando él decide predicar a Cristo, pues obviamente los judíos lo desconocen, ya lo empiezan a perseguir. Pablo fue despreciado por ellos, fue apedreado, fue golpeado muchas veces, fue encarcelado, y ni así se dio por vencido. Él siguió predicando de la palabra de Dios.
Vamos a Hechos 9 del 23 al 25 y dice así: Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Podemos darnos cuenta aquí cómo los que antes lo reconocían como un verdadero fariseo, como tal vez una persona con prestigio, ahora lo estaban persiguiendo justamente para matarlo. Estaban a las puertas de la ciudad donde todos entraban y salían para poderlo agarrar y matarlo. Vamos a leer Filipenses 3:7. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Son palabras del apóstol Pablo, palabras que muestran verdaderamente a un hijo de Dios, muestran verdaderamente cómo nosotros debemos despreciar todo lo que tenemos, todo lo que somos o todo lo que hacemos por amor a Cristo. Y bueno, pues como estos hombres de Dios hay muchos más, ahorita nada más mencionamos a estos tres, y en todos podemos ver una cosa en común: fueron rechazados por los de este mundo, por los que rechazan a Cristo, fueron causa de burla, fueron muertos por diferentes maneras, y todo esto por predicar la palabra de Dios y no doblarse ante los valores que este mundo nos quiere imponer. Nuestro propio Señor Jesús fue crucificado por predicar la palabra de Dios, por lo cual podemos estar seguros que si predicamos el Evangelio y hacemos la voluntad de Dios, este mundo nos va a rechazar porque no somos de este mundo, porque los valores que Cristo deposita en nuestros corazones son completamente contrarios a lo que el mundo piensa. Ahora, debemos de ser pacientes hasta el fin. Y pues nadie dijo que ser discípulo de Cristo sería cosa fácil. El Señor quiere que le entreguemos nuestras vidas por completo. Él nos demanda que dejemos todo por seguirlo a Él. Vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 14, versículo 26, dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo no se refiere a que debamos de odiar a nuestros padres, madres, hermanos, etc. No, pero sí se refiere a que si alguna de estas personas o que si alguna cosa en nuestras vidas, por ejemplo nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos o nuestros sueños, tienen un lugar más importante que Dios en nuestro corazón, no somos dignos de ser sus discípulos, porque debemos de darle el primer lugar a Él. Él debe de ser el primer lugar en nuestras vidas y después todo lo demás. Y bueno, yo sé que hay veces que pensamos que todo esto pareciera un plan para hacer que en esta vida la pasemos mal, que en esta vida no la podamos disfrutar. Porque siendo sinceros, ¿a quién de nosotros nos gusta ser rechazado? ¿O quién de nosotros anhela ser maltratado o aún muerto por el mundo? No, yo creo que ninguno de nosotros tiene en sus pensamientos esos planes. Pero bueno, déjame te digo que todo lo que suframos por causa del Evangelio tiene una promesa eterna. Y además, esta batalla no la peleamos solos. Acompáñame a leer Josué 1:7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una promesa que Dios le hace a Josué una vez que Moisés muere, una vez que están a punto de conquistar la tierra prometida. Y podemos ver cómo Dios le dice que si él guarda todos sus mandamientos que su siervo Moisés le ha dado, toda la ley que Moisés le dio, el Señor no lo va
a desamparar ningún día de su vida. Vamos a leer dice también la palabra de Dios, es la gran comisión, ¿no? Creo que todos la conocemos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos ver aquí otra vez que el Señor nos vuelve a decir que va a estar con nosotros todos los días, no nada más unos días, no nada más cuando nos sintamos bien, no nada más cuando estemos contentos, no nada más cuando tengamos una buena noticia, no. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandatos, Él en su misericordia prospera nuestro camino conforme a su perfecta voluntad. Por eso te digo que no estamos solos. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que a donde quiera que nosotros vayamos, no importa el lugar, el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive en nosotros. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice así, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no eres tuyo? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Al nosotros aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él deposita su Espíritu Santo en nosotros, pero ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, este versículo hay veces que es mal comprendido, mal explicado y que lo queremos adaptar pues la mayoría de las veces a nuestros deseos, pero vamos a ver lo que en realidad significa este versículo. No quiere decir que todo en nuestra vida nos va a salir perfecto o que no vamos a padecer de alguna cosa, pero sí se refiere a que la voluntad de Dios en nuestras vidas es perfecta y que todo lo que Él permita que nos pase es para nuestro propio bien. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de las aflicciones y de la recompensa que Dios tiene preparada. Porque claro que hay una recompensa para todos los que guardemos los mandamientos de nuestro Dios hasta el fin, a todos los que seamos fieles, a todos los que lo prediquemos a donde quiera que vayamos y que no neguemos que somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Y dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí podemos ver cómo Pablo estaba tan seguro de la recompensa de vida eterna que hay en Cristo Jesús, por lo cual él menospreciaba su vida. A él no le importaba ser apedreado, ser maldecido, ser aborrecido por los judíos, por sus hermanos los judíos, porque él sabía que todas las aflicciones de este tiempo no se pueden comparar con la gloria venidera en Cristo Jesús. Y bueno, ahora vamos a leer un poquito para entender las recompensas de vida eterna que Cristo tiene preparadas para nosotros. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando menciona de la gloria venidera. Vamos al libro de Apocalipsis a leer un poco de las cartas a las 7 iglesias para poder entender las promesas de vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Y vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. Dice en Apocalipsis 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una de las promesas que
que en la visión que Juan tiene en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo le dice que escriba, que al que venza le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Veamos lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, versículo 10 y 11. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Podemos ver en este pequeño fragmento del versículo 10 que obviamente como hijos de Dios vamos a padecer algunas cosas, ¿no? Que no todo va a ser color de rosa. Y eso es lo que hay veces que algunos predicadores nos venden, ¿no? Que cuando nosotros decidamos entregarle nuestra vida al Señor Jesús, todo va a cambiar para bien, todo va a ser color de rosa, nuestras finanzas van a mejorar, nuestro futuro va a ser muy prometedor. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Apocalipsis. Dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. El Señor permite que pasen a veces todas estas cosas para que se pruebe nuestra fe, la fe que tenemos en Él. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí lo dice muy claro, que seamos fieles hasta la muerte. Tal vez aquí en México, en nuestro país, pues no es perseguida la iglesia de una manera que nos quieran matar o que sea prohibido predicar el evangelio y que el precio que se tenga que pagar sea la muerte, pero hay países donde así lo es. Y bueno, pues en tiempos de Pablo así era. Muchos de la iglesia eran llevados al Coliseo, eran muertos por los leones, por gladiadores. Y bueno, pues aquí por eso le dice el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y pues bueno, algunos de nosotros sabemos que la segunda muerte se refiere al lago de fuego, al infierno, donde está preparado el lugar para el diablo y para todos sus seguidores, para todos sus espíritus inmundos. Pero dice que el que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a ver ahora lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. Y acompáñame a Apocalipsis 2, versículo 17. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, pues aquí vemos otra de las promesas de Dios. Dice que al que venciere le dará de comer del maná escondido y nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito, un nombre que nadie sabe, un nombre que únicamente el que lo reciba va a saber qué nombre es, un nombre que te da Dios. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Dice en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, podemos ver aquí cómo nos dice que igual si nos mantenemos fiel hasta el fin, si nos mantenemos haciendo las obras de Dios, hasta el fin Él nos va a dar autoridad sobre naciones. Dice a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, versículo 5, acompáñame. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Podemos ver aquí esta promesa gloriosa que el Señor Jesús nos está dando, de que si nos mantenemos fieles hasta el fin, Él nos va a vestir de vestiduras blancas, no borrará nuestro nombre del libro de la vida, y nos confesará delante de su Padre y delante de los ángeles. Esto nos va a dar acceso al paraíso, esto nos va a dar acceso a la nueva Jerusalén,
Todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida tendrá acceso a la nueva Jerusalén, donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni más dolor, sino que Dios nos va a sustentar, Él va a secar toda lágrima, Él va a ser nuestro Dios, vamos a poder verlo cara a cara. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Va a ser increíble, ¿no? Nos esperan unas cosas increíbles que hasta dan emoción, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Acompáñame a Apocalipsis 3, versículo 10 al 12. Dice, por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otra vez, el Señor aquí vuelve a hablar de que va a haber pruebas, pero ¿qué dice? Por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿A qué se refiere? A que retengamos las obras que a Él le agradan, a que retengamos su evangelio, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Igual, aquí el Señor nos promete poder entrar a la nueva Jerusalén, a ese paraíso, por toda la eternidad, donde estaremos alabando, glorificando a nuestro Dios, porque solamente Él es digno. Vamos a leer ahora lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Dice en Apocalipsis 3, versículo 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y fíjate lo que dice aquí. Aquí viene otra promesa increíble de parte de nuestro Señor Jesús. Dice, al que venciere, daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, todas estas promesas que acabamos de leer para las 7 iglesias son para los hijos fieles de Dios, que permanezcamos haciendo su voluntad, haciendo su palabra hasta el fin, despreciando aún nuestra vida si es necesario, dejando todos nuestros deseos de lado con tal de hacer su voluntad, no importando que este mundo nos aborrezca, aunque yo lo entiendo, hay veces que es difícil, y por ejemplo ustedes si van en secundaria o en prepa más o menos, debe de ser difícil, ¿no? Ser el rechazado, ser pues tal vez el que nadie quiere, el que todos hacen a un lado, solo por decir que somos hijos de Dios, ¿no? Por ser diferentes a todos los demás, por ser apartados, por estar buscando la santidad que Dios nos da todos los días. Pues sí, es difícil, yo lo entiendo. Pero podemos ver todas estas promesas de gloria en Jesús, todas estas promesas que no tienen comparación con nada que nos pueda pasar aquí en la tierra. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, yo sé que estamos pasando tiempos difíciles. Yo sé que de una u otra forma todos estamos siendo a veces probados. Estamos siendo a veces tentados, pero sabemos que si permanecemos fieles a la palabra de Dios, si permanecemos fieles a su voluntad, Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Y todo lo que está escrito en su ley, eso se va a hacer. Así que en este momento, pues yo te invito a que cierres la puerta de tu cuarto, a que entres en él, te pongas de rodillas y con reverencia y con humildad delante de tu Dios, tú ores a Él, tú le expongas todas las cargas que tal vez hay en tu corazón, los deseos que tienes, no sé, todas las cosas que están en tu corazón y que tal vez a nadie le cuentas. Tú puedes ir con confianza a Él en ese lugar íntimo,
ponerte en comunicación con Él y exponerle todas estas cosas. Seguro que Él está dispuesto a escucharte, entonces solamente es cosa de que tú decidas hacerlo, de que pongas pues todas las cosas para poder tener un tiempo de intimidad con Dios. Y bueno, pues también confiésale tus pecados. Sabemos que la palabra dice que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú le confiesas tus pecados a Dios, si tú de tu boca le confiesas lo que tú has hecho mal, lo que tú sabes que a Él no le agrada, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo te animo a que vayas a tu cuarto, que te pongas a cuentas con tu Dios, y vas a ver que va a ser de muchísima bendición para ti, como también lo es para mí y como lo es para cualquiera que está siguiendo el camino del Evangelio. Y ahora, ya para terminar, lo que sí te digo es que vivas cada día de tu vida teniendo en cuenta que Dios es amor. Eso es cierto, Dios es amor, pero también ten en cuenta que Dios es justo y que es santo y que no dejará al culpable sin castigo. Te aconsejo que cada día busques la santidad que Él nos da y que por ninguna razón te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creemos. Y bueno, espero que este estudio, que tal vez fue un poco rápido, un poco corto, haya sido de bendición para tu vida, como lo es también para la mía. Créeme que cuando yo estaba haciendo este estudio, al primero que le ayudó fue a mí. Dios me habló a través de su palabra, Dios nos habla a través de su palabra y nos muestra qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Es un Dios que no es, ¿cómo decirlo? No nos confunde, sino que nos habla claramente su voluntad, la voluntad que quiere que se cumpla en nuestras vidas. Y bueno, espero que haya sido de bendición para ti y sin más que decir, te mando un saludo fuerte, deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te prospere y que en estos tiempos difíciles seas fiel a Cristo, seas fiel a Dios y que no te apartes de Él ni a derecha ni a izquierda. Te mando un saludo y que Dios te bendiga. Igual si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, no sé, nos puedes escribir en las redes sociales del grupo de Jóvenes Calacuaya. Estamos al pendientes. Igual si tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, también puedes escribirnos ahí y vamos a estar al pendiente de cada una de ellas. Days gone by.